Estas son imágenes de hace apenas unos minutos. El presidente del gobierno ha venido a nuestros estudios nada más terminar esa comparecencia para conceder su primera entrevista en este inicio del curso político. Paulino Rivero ha sido recibido por el director general del ente público, Guillermo García Machiñana, con quien ha intercambiado impresiones. El presidente ya se encuentra con nosotros. Señor Rivero, muy buenas tardes. Gracias por haber aceptado nuestra invitación en un día tan ajetreado. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Acaba usted de comparecer ante la prensa, ante los medios de comunicación. Lo hace en una semana en la que Canarias mejora las cifras del desempleo, pero que hay cierta preocupación en la calle por los datos que tenemos. También se nota cierto pesimismo en la ciudadanía, porque hay gente que tiene trabajo y no sabe lo que puede ocurrir en los próximos meses. Nadie se atreve a vaticinar cómo va a ser el futuro inmediato. ¿Se atreve usted? ¿Hay esperanzas para decir que el empleo se va a recuperar en Canarias? Es un tiempo de esperanza, pero ahí van a seguir existiendo dificultades. Las dificultades presupuestarias se prolongarán por mucho tiempo y las dificultades para muchas familias, van a prolongarse también por un tiempo. Pero eso no está para que estemos en un tiempo esperanzador, ¿no? Los datos con los que comenzamos el mes de septiembre, los datos con que se cierra una etapa, son esperanzadores en el sentido de la evolución de la economía canaria y el empleo. Y más importante, más esperanzador es el futuro, más esperanzador es el próximo cuatrimestre y más esperanzador es el año 2014, donde las previsiones que tenemos, las que tiene el Gobierno de Canarias, las que tienen todos los organismos que se dedican a este tipo de previsiones, las que tienen las organizaciones empresariales, es que la economía canaria comparativamente crecerá más que la española y que a finales del 2013 vamos a tener un dato histórico desde que comenzó la crisis, que es que en Canarias tendremos más ocupados que en diciembre del 2012. Es un cambio de tendencia, va a haber un cambio de tendencia muy importante en el empleo. O sea que no es solo un mensaje político de esperanza, sino que tiene usted indicadores fiables después de haberse reunido con las organizaciones empresariales y sindicales. Nos va a ir mucho mejor este último cuatrimestre y esta mejoría va a continuar a lo largo del 2014 y especialmente, insisto, este dato es relevante, no ocurría en Canarias, ni ha ocurrido en España, ni va a ocurrir en España, solo en Canarias, que a finales del 2013 hayamos cambiado la tendencia y tengamos más ocupados con los que cerramos diciembre del año 2012. Déjeme que le pregunte algo que usted lleva repitiendo desde que llegó a la presidencia del gobierno, y es que hay que priorizar el empleo para los canarios. Eso como titular de prensa suena muy bien, pero a la hora de la verdad lo cierto es que hay 300.000 canarios que viven en este archipiélago de los más de 2 millones que somos, que siguen apuntando a las listas siguen apuntados a las listas del Servicio Canario de Empleo. ¿Eso es un titular o se está consiguiendo que las empresas realmente contraten y den esa prioridad a los residentes en las islas? Yo tengo convicción en este asunto desde mucho antes de ser presidente del Gobierno de Canarias. Llevo 10 años con este objetivo de que el trabajo que se cree en Canarias prioritariamente sea para la gente que reside en Canarias, para los que hemos nacido en Canarias y para los que están viviendo entre nosotros. Y hemos dado pasos muy importantes. ¿Está teniendo efecto esa pretensión? Va a empezar a tener efecto porque en la Ley de Presupuestos de Canarias del año 2013 hay disposiciones ya apoyadas en pronunciamientos de la Comisión Europea que exigen que en todas las contrataciones que se lleven a cabo en la Administración Pública Canaria, en este caso por el Gobierno de Canarias, se exija la contratación de mano de obra que está en estos momentos en Canarias. ¿Qué es lo que pretendemos? Pretendemos extender esta cultura, que no sea solamente la Administración Pública, que no sea solamente el Gobierno de Canarias, sino que haya una cultura generalizada en el tejido productivo canario, que el mano de obra que tenemos en Canarias en condiciones de formación para garantizar la productividad tengan prioridad a la hora de ser contratados en lugar de contratar foráneos. Estaba revisando cuándo fue la última vez que estuvo usted en estos estudios, fue el 4 de julio del año pasado, hace ya más de un año y pico, y decía usted en aquella entrevista que había razones de peso para pensar que Canarias iba a salir de la crisis antes que otras regiones españolas. Ha pasado un año, todo sigue más o menos igual. Es cierto que no solo Canarias, sino que es el resto del país, también el que tampoco ha mejorado en demasía su situación. ¿Sigue manteniendo ese mismo mensaje? ¿Hay expectativas, indicadores para saber que 2013-2014 va a ser mejor? Sí, no es que la realidad, objetivamente, es que hemos evolucionado, estamos evolucionando desde el segundo semestre del año 2010, la evolución de la economía canaria
está siendo mejor que la española, y la evolución en los ocupados, en el empleo, los afiliados a la seguridad social, los últimos datos sobre consumo interno avalan esta idea de que Canarias entra primero en las crisis como consecuencia de la gran dependencia que tenemos del exterior, pero que también cuando las cosas empiezan a ir fuera bien, como tenemos, nuestra economía tiene esa dependencia de otras economías europeas, cuando empieza a mejorar Europa nosotros mejoramos. Tiene que ver esto, la mejoría que estamos teniendo y sobre todo este esperanzador momento con la vista puesta en finales del 2013-2014 en la marcha del sector turístico, especialmente el turismo extranjero, que en este momento pues está llegando a Canarias de una forma muy importante, batiendo récord el turista extranjero en el archipiélago. Ahora vamos a hablar de turismo, pero déjeme que haga un break, por así decirlo. Usted habla de mensajes positivos, pero lo cierto es que hoy Bankia, en estos días, la entidad bancaria ha decidido cerrar 54 oficinas en el archipiélago. En Gran Canaria se han puesto los alcaldes en pie de guerra, un poco para que no se queden sin oficinas de estas sucursales algunos municipios. ¿Puede hacer algo un gobierno ante situaciones de este tipo? He tenido esta mañana una conversación con el presidente de Bankia. Vamos a tener un encuentro en Madrid el día 18, un encuentro en dos ámbitos, pero particularmente para el asunto que preocupa a muchos núcleos de población de Canarias, voy a tener un encuentro con el presidente de Bankia. En algunas empresas los ajustes, el ajuste de estructura para adaptarse a la nueva situación después de los procesos de fusión que se han llevado a cabo en las entidades financieras, quien no ha hecho el trabajo antes, esto igual que la administración pública, ¿no? En Canarias hemos hecho los ajustes correspondientes a lo largo de estos tiempos de dificultad. Eso nos permite encarar el 2014 pues en otras condiciones, en unas condiciones que nos permiten en estos momentos afirmar que en Canarias no habrá más ajustes. Aquellas empresas, aquellas administraciones que no han ajustado la dimensión de sus estructuras a la realidad que estamos viviendo van a seguir pasando tiempos difíciles. El tema de Bankia se lo comento porque es importante, porque ahí quedó muy integrada la Caja de Canarias, con lo cual era una entidad financiera con mucho peso, sobre todo en la provincia de Las Palmas. Le pregunto otro asunto también de actualidad estos días, y es el apagón, el cero energético que vivió la isla de La Palma durante 6 horas. Se habla hoy en ese Consejo de Gobierno de abrir un expediente sancionador a Endesa. ¿Se puede hacer algo en ese tipo de situaciones? ¿Y por qué pasa eso en Canarias en pleno siglo XXI? Endesa ha sido ya sancionada en distintos momentos. Estas son cosas que, en fin, muy difíciles de poder admitir en los tiempos que estamos viviendo. Pero ¿por qué se produce especialmente esta situación en una isla como La Palma? Porque los sistemas eléctricos en Canarias son insulares por las dificultades de conexión con el resto de las islas. Estos sistemas aislados, cuando tienen algún problema, pues no tienen la alternativa de la conectividad con otras fuentes de suministro. En cualquier caso, el Gobierno ha abierto un expediente informativo y de la información que se recopile y de las causas que hayan propiciado este cero en la isla de La Palma, pues se derivarán seguramente consecuencias importantes desde el punto de vista sancionador para la empresa. En estos años, presidente, ha habido que recortar mucho por la crisis el presupuesto de la administración autonómica, ha habido que ajustar en muchos gastos. Esta semana su gobierno, el lunes, anunciaba el reparto de 206 millones de euros extras, por decirlo de alguna manera, por el cumplimiento del déficit que ha llevado su gabinete, por cumplir esas medidas de déficit establecidas por el gobierno de España. Ese dinero, decían ustedes, que iba a ir a políticas sociales, también a promover el empleo, una pequeña parte a inversión pública. ¿En qué va a notar, y se lo pregunto así, el ciudadano de a pie, ese dinero extra, y le vuelvo a poner las comillas, que van a manejar ustedes en los próximos meses? Bueno, esto es un dinero extra que es un crédito, ¿no? Es lo que nos han ampliado la capacidad crediticia de Canarias, ¿no? ¿En qué lo vamos a emplear básicamente? Pues vamos a ampliarlo en todo lo que es la sanidad, culminar los hospitales del norte y del sur, en la isla de Tenerife y el hospital de Fuerteventura, y atacar un problema que tenemos en la sanidad después de los ajustes llevados a cabo por el Gobierno de España en el sistema, que es el crecimiento de las listas de espera, ¿no?
La lista de esperas en estos momentos está en unos números que no son tolerables y hay que dedicarle esfuerzo. Ahí vamos a dedicar 14 millones de euros. Al propio tiempo vamos a reforzar todo lo que tiene que ver con la educación. Vamos a tener 5.500 nuevas plazas en formación profesional para el curso que se va a iniciar a lo largo de los próximos días. Vamos a incrementar en 1.600 las plazas para las escuelas oficiales de idioma, para un aprendizaje de una segunda lengua extranjera. Vamos a hacer extensivo las becas a todos los estudiantes canarios que, cumpliendo los requisitos de renta, aprueben. Es decir, aquí no se exige lo que se exige en las becas del Estado, un 6,5, basta con que superen los estudios con un 5 para acceder a una beca. Lo vamos a ver en las políticas de empleo, lo vamos a ver en los temas sociales con la ampliación de los comedores a los comedores escolares, no solamente el almuerzo sino también el desayuno. ¿Eso es un gesto político, presidente, o es una necesidad real, lo de ampliar los desayunos y los almuerzos en los colegios para la gente que lo necesite? No, esto es una necesidad real que se surgió como consecuencia de una visita que hice en abril del presente año a un colegio, y el director del colegio me dijo: hemos detectado que hay niños que no tienen una alimentación adecuada, ¿no? Como consecuencia de este comentario, pues con la Consejería de Educación, con el consejero de Educación, abrimos un espacio a la información en todos los centros educativos. Detectamos que 5.500 niños tenían estas necesidades, es decir, que no tenían una alimentación adecuada en su casa, y pusimos desde ese mes, abrimos los comedores escolares, le dimos la posibilidad de forma gratuita a todas estas familias, ¿no? Esta medida fue complementada en el verano, haciéndola extensiva todo el verano. Ahora la vamos a mantener durante todo el próximo curso escolar, y además la hemos ampliado también a los desayunos. Esta medida de ámbito escolar la ampliamos también para lo que no es el ámbito educativo, para familias que tienen dificultades, apoyando a las ONG, apoyando económicamente a las ONG, especialmente a Cáritas, a Cruz Roja, al Banco de Alimentos, para que a través de estas ONG poder atender a las familias con más dificultades. Bueno, pues eso son ayudas para la gente que más lo necesita. Retomo el tema de la economía. En el primer semestre del año el turismo ha dado una alegría a este archipiélago, los datos son buenos, el verano también parece, según los indicadores, que ha sido mejor de lo esperado, y se prevé una temporada de invierno bastante buena, ayudados, desgraciadamente, por decirlo de alguna manera, por la crisis que se está viviendo también en Oriente Medio. Yo le pregunto, presidente, previsiones a corto, medio plazo en el sector turístico, y qué impulso se le puede dar para que ese sector siga alimentando un poco, tirando de la economía canaria. El turismo peninsular va a seguir caminando pues, en una situación de descenso. Hemos perdido más de un millón de turistas peninsulares en apenas 4 años. ¿Es irrecuperable ese? No es irrecuperable, pero va a ser difícil mientras no tengamos unas comunicaciones con la península más competitivas y más económicas, ¿no? Los billetes aéreos entre Canarias y Península son muy caros para un no residente, ¿no? Y eso nos está alejando del turismo peninsular. El turismo extranjero va a seguir marchando bien. Vamos a cerrar el 2013 con datos históricos, con la llegada de turistas extranjeros. Estaremos próximos a batir el récord de llegada de turistas extranjeros de toda nuestra historia turística. Vamos a estar próximos, no, los vamos a batir. El año 2014 se va a ir muy bien también, y hay que decir que hasta ahora el efecto de las dificultades que está atravesando Egipto no tienen repercusión en Canarias, hasta ahora. Porque podría tenerlo en el invierno. Lo va a tener a partir de octubre, ¿no? Calculamos que más de 250.000 turistas van a ser desviados a Canarias como consecuencia de la crisis de Egipto, ¿no? En el verano, la temporada de verano no tiene una repercusión directa, porque en el verano el destino de Canarias tiene competencia en otros lugares de sol y playa en el arco del Mediterráneo, y para los turoperadores les es más económico llevar a sus clientes a otras zonas. A partir de octubre Canarias no tiene competencia, la única competencia que tiene Canarias está muy lejos, es el Caribe, y en ese sentido estamos en una posición de ventaja competitiva. Por lo tanto, el turismo irá bien, el turismo ayudará al comercio, ayudará a que haya más consumo interno, y especialmente, lo más que nos preocupa, tiene que ayudarnos a que haya más trabajo en Canarias. Habla usted de ese binomio, si me permite, necesidades económicas vinculadas directamente al turismo, y cuando nombra esas dos cosas a mí me viene una palabra a la cabeza, que es petróleo.
Hay un debate abierto en esta comunidad autónoma. Usted dice que el petróleo bueno, podría poner en riesgo esa industria turística de la que está viviendo este archipiélago desde hace décadas. Ese mensaje ha calado en mucha parte de la población que ha salido a la calle a defender el no al petróleo, pero hay otra gente que piensa, y no se le escapará, que puede ser un regalo de la naturaleza, que no se trata de convertirse en Dubái, pero que bueno, que a lo mejor en una situación de crisis económica ese regalo, por así decirlo, podría ser utilizado si el dinero se quedara aquí, si ustedes llegaran a un acuerdo con el gobierno de España o con Repsol para que parte de ese dinero se quedara y redundara en la economía de los canarios. ¿Eso es posible? ¿Eso es así? ¿Usted qué piensa? Pero es que tenemos que descartar algunas cosas, es que no estamos hablando del petróleo de España ni del petróleo de Canarias. Estamos hablando de unas prospecciones petrolíferas que se van a llevar a cabo en aguas canarias, pero para beneficiar a una empresa privada. Repsol es una empresa privada. Aquí no tenemos cero beneficio. Aquí no se quedaría nada. Nada, no hay cero beneficio para los canarios. Entonces hay una cuestión que es elemental, este tipo de prospecciones... ¿Y eso no se puede negociar? Le pregunto. No, ni se puede negociar ni se debe negociar, porque si este tipo de prospecciones, como reconoce la propia Repsol, teniendo en cuenta las profundidades donde se van a llevar a cabo, más de 3.000 metros, tienen, según Repsol, un 3% de riesgo. Ya tenemos ejemplos de lo que ocurrió en el Golfo de México. Canarias, que su fuente de riqueza más importante es el turismo, que el turismo significa más del 50%, el 51% en concreto, del Producto Interior Bruto de Lanzarote y Fuerteventura. Si el 54% de la gente que trabaja en esas islas, en Lanzarote y Fuerteventura, depende directamente del sector turístico, ¿qué necesidad de hipotecar nuestro futuro? ¿Qué necesidad de arriesgar para beneficiar a una empresa privada? No tiene ningún sentido. Canarias tiene unos elementos claves para... ¿Usted no tiene claro y va a seguir en esa lucha? No, evidentemente, porque es que estamos hablando de algo que va mucho más allá de la coyuntura. El petróleo es una cosa coyuntural para 10, 15 años, y las condiciones que nos ha dado la naturaleza, que nos está posibilitando un desarrollo de una industria como la turística, es permanente en el tiempo. Bueno, como queda clara su postura, y tengo varias preguntas que quiero hacerle antes de que termine el tiempo de entrevista. Una pregunta directa, de 0 a 10, ¿cómo califica usted las relaciones entre el gobierno de Canarias y el gobierno de España? Las relaciones personales buenas, razonablemente buenas, colocamos en un notable, en un 7, las relaciones personales en general, desde el punto de vista del compromiso del gobierno de España con Canarias, 0. En mi opinión, en toda esta etapa, yo conozco la política de Madrid del año 96, estuve 2 años en el Congreso de los Diputados, he tenido relación con todos los gobiernos que han habido en España, y el gobierno menos comprometido, el gobierno que menos ha entendido los problemas de Canarias es el actual gobierno del Partido Popular. Antes del verano quedaron sobre la mesa asuntos pendientes en esas negociaciones entre el gobierno de Canarias y el gobierno de España. Háblese de la revisión de la financiación autonómica. Ustedes dicen que el actual sistema de reparto es injusto, que Canarias pierde 800 millones de euros al año. También queda la cogestión de los aeropuertos, que ustedes han reclamado también al gobierno de España. ¿Hay argumentos para pensar que esas demandas que ustedes le hacen al gobierno de España pueden prosperar? Bueno, la financiación mínima la hemos puesto en el debate del Estado, ¿no? En el ámbito del Estado. Se discutió en la conferencia de presidentes de comunidades autónomas con el presidente del Gobierno de España. Ahí logramos introducir en la resolución final, que es un asunto que había que abordar, y esperamos que en el año 2014 se aborde la reforma del sistema de financiación, donde, como usted bien dice, Canarias está perdiendo por habitante 387 euros con respecto a la media, lo que significa más de 800 millones de euros, que es mucho dinero. Con respecto a otros asuntos, yo diría que el asunto más relevante, aparte de la financiación autonómica, que es el más importante que tenemos en estos momentos, el tema de los aeropuertos, hay que estar muy atentos, porque Canarias no puede aceptar bajo ningún concepto que se privaticen los aeropuertos. Las tesis del Gobierno de Madrid, las tesis del Gobierno del Partido Popular es avanzar en la privatización de los aeropuertos, y los aeropuertos en Canarias son unas herramientas de interés general, de interés social, de interés público, que no pueden estar en manos privadas. Nos quedan 3 minutos de entrevista, presidente, y ya vamos con temas también de actualidad. Esa falta de liquidez que estamos teniendo, ¿usted puede garantizar ahora mismo que en 2014 no va a haber más recortes? Hoy ha anunciado que no van a subir los impuestos, que se van a mantener los servicios públicos esenciales. El canario puede decir, voy a estar tranquilo, estos próximos 12 meses no me van a recortar más. Afortunadamente, el trabajo que se ha hecho nos permite que el año 2014 no habrá más ajustes en todo lo que son las políticas de bienestar social, las políticas que garantizan la cohesión social, y hoy podemos decir también, gracias a ese esfuerzo de rigor presupuestario,
que no se incrementarán los impuestos, porque lo que queremos es facilitar el consumo interno, que es muy importante para la activación económica y por lo tanto para el empleo. Antes hablaba usted de que no ha encontrado apoyo por parte del Gobierno de España, sí lo ha encontrado, parece en la Unión Europea, a través de la Comisión de las Regiones Ultraperiféricas recibimos ayudas que nos permiten mantener la competitividad en algunos productos. Mi pregunta es si hay capacidad para mirar más allá, si hay una posibilidad de que la economía canaria se internacionalice. Evidentemente, es que los dos grandes ejes en los que tenemos que apoyar nuestro crecimiento económico están, por una parte, en lo que es el turismo, aprovechar el turismo y todo lo que se mueve en torno al turismo. Cuando estamos hablando de turismo estamos hablando de industria local, estamos hablando de agricultura, estamos hablando de comercio, estamos hablando de innovación, estamos hablando de nuevas tecnologías, estamos hablando de todo. Toda la economía se mueve en torno al polo tractor que significa el turismo. Y el otro gran eje es aprovechar la posición de ventaja que tenemos como plataforma con África y América, ahora que África crece económicamente en unos niveles de sostenibilidad. Es un buen mercado África para mirar hacia allá. Empieza a ser un mercado muy interesante para nosotros, igual que América Latina, ¿no? Y Canarias tiene la doble condición, es decir, de primero para nuestras empresas, para nuestros profesionales, Canarias suministradora de servicios sanitarios, educativos, comerciales a esta parte de África, y también el otro papel, el otro rol de Canarias, que es Canarias como plataforma de seguridad jurídica para grandes multinacionales que se instalan en Canarias mirando a África. Ya tenemos varias grandes multinacionales estadounidenses en este caso y canadienses situadas en Canarias mirando a África. Ya no tengo tiempo, pero yo no me puedo marchar de aquí sin preguntarle, presidente, dos preguntas muy cortitas, son más políticas que de gestión. Me vale si quiere con un monosílabo para la respuesta. La primera, ¿va a llegar hasta final de legislatura el pacto Coalición Canaria-Partido Socialista? Se lo digo por todo lo que ha ocurrido en La Palma en los últimos meses de verano. Sí, por dos razones. Sí, porque las cosas marchan razonablemente bien, esta alianza con el Partido Socialista Canario, y segundo, porque la situación requiere de estabilidad política para poder encarar los retos que tenemos desde el punto de vista de la economía y el empleo. Bueno, pues ese pacto que llegará hasta final de legislatura, según usted, y hemos atravesado ya el ecuador de esta legislatura, y empieza ya el debate en algunas formaciones políticas sobre quiénes deben ser los candidatos a las elecciones en 2015. ¿Se ve usted con ganas de seguir otros 4 años más? Yo creo que sería una falta de respeto a la gente, ¿no? A los ciudadanos, que estemos hablando de las candidaturas del 2015 cuando tenemos tanto trabajo por delante, por hacer, para mejorar la situación de la economía general y especialmente la economía que tiene que ver más con la familia. O sea que de momento ese debate no toca. De momento es el momento del trabajo, de momento es el momento del trabajo, de dedicar todos los esfuerzos a lo que es en este momento la preocupación de la gente, ¿no? Otras cosas tocarán en otro momento, ahora no toca. Muchísimas gracias, Paulino Rivero, presidente del Gobierno de Canarias, por habernos acompañado. Muchísima suerte, de verdad, en esa dura tarea que tiene por delante, y ojalá que podamos ver pronto los resultados. Muchas gracias a ustedes. Bueno, pues esas son las palabras. Ha sido una entrevista en directo con el presidente del Gobierno, que ha comparecido hoy, como saben, ante todos los medios de comunicación para diseñar esa hoja de ruta de los próximos meses.